Hablemos claro. Hoy les voy a contar una historia que muchos peruanos no conocen y deberían conocer. Cuando se derrumba el régimen de Fujimori y Montesinos, uno de los problemas más serios que había que enfrentar es el de los medios de comunicación, de los canales de televisión en general, pero en particular de América Televisión y de Panamericana, pero sobre todo de América Televisión, que era el canal más importante de lejos del país. Estos canales de televisión o sus directivos habían cedido a la presión y se habían sometido a la campaña de la reelección de Alberto Fujimori y habían recibido dinero por eso. Algunos lo que proponían era una salida muy simple, que los directivos de estos medios habían violado su compromiso en la gestión de lo que era finalmente un bien público y que estos medios debían revertir al Estado y sus licencias debían ser sometidas a licitación pública. Bueno, eso no ocurrió. Se decidió que no. Los procuradores en esa época, y esto fue aceptado por la Fiscalía y judicializado, reclamaron entonces que se plantee que estos medios eran terceros civilmente responsables. Que estos medios eran terceros civilmente responsables. ¿Esto qué quiere decir? Que estos medios eran los que habían sido, por un lado, utilizados como instrumentos para la campaña de la reelección, o sea que habían sido el instrumento del delito, y que por otro lado se habían beneficiado. Es decir, que era absolutamente lógico que fueran considerados terceros civilmente responsables a la hora de reparar y resarcir al Estado por el daño hecho. Pero no solamente eso, sino que el tamaño que se puso de la reparación civil no tenía ninguna correspondencia lógica con el daño producido. Es decir, si se habían recibido 10 o 12 millones de dólares, la reparación hablaba de 50 millones de dólares. Es decir, una cifra muy por encima de lo que podría considerarse un resarcimiento razonable. Pero ¿cuál era el sentido que tenía? Era el valor comercial del canal. Es decir, lo que tenía que ocurrir era cuando terminara el juicio contra los directivos de Canal 4 y ellos perdieran el juicio, que era más o menos previsible, el canal iba a tener que hacerse tercero civilmente responsable, el Estado iba a recuperar por esa vía la titularidad del canal y iba a ocurrir, ¿no es cierto?, por otro camino, lo mismo, la reversión al Estado de esa licencia. Pero Alejandro Toledo tenía otros planes. En el momento que se produce esta crisis, América Televisión tenía tres grandes deudas, la SUNAT, Televisa y el Banco Vice. ¿Qué es lo que hace Alejandro Toledo? Trae de las orejas a su casa, a la casa del presidente de la República, al gerente del Banco Vice, señor Eugenio Bertini, que era un hombre que había aparecido en más de un video explicándole a Vladimiro Montesinos cómo hacer para sacar su plata a los paraísos fiscales de Gran Caimán. Es más, le puso un operador para que realizara estos procedimientos. Entonces, eso enfrentaba al señor Bertini y al Banco Vice a un problema gravísimo. Eso era lavado de activos. Y eso podía suponer la cárcel para Bertini y sanciones que podían llegar hasta el cierre del Banco Vice. Entonces, Toledo lo sentó en la sala de su casa y le propuso una transacción. Tú declaras en insolvencia a Canal 4 y tú le entregas tu acreencia a Canal 4 y tú te salvas. ¿Qué creen que ocurre? El Banco Vice solicita la insolvencia de Canal 4, ¿no es cierto? Y luego el Banco Vice le entrega su deuda de millones de dólares a quien Alejandro Toledo le indica. ¿Quién le indica? Al señor Gustavo Mome del Grupo La República. No pagó $1 por las acciones, o por la creencia, perdón, $1. Y se convirtió en el dueño del 33% de las acreencias y a partir de eso, cuando se convirtieron en acciones, en el 33% de las acciones de América Televisión. El segundo capítulo fue el ingreso del Grupo El Comercio, que también fue por la ventana, porque era un grupo que en ese momento no tenía el dinero para pagar nada. Y para poder entrar debería tener la venia de la SUNAT, que por supuesto se la dio, pero tenía que pagarle a Televisa. ¿De dónde salía el dinero? Bueno, el dinero salió de Colombia. ¿Cómo salió de Colombia? Se los voy a explicar. El Grupo Santo Domingo, dueño de la cervecería Bavaria, había comprado acciones del Grupo Bacus.
Y se había armado un tole-tole porque los accionistas minoritarios y el Grupo Polar, que también quería entrar en esta operación, denunciaban el hecho de que no se había respetado el procedimiento que manda la ley, de que si se va a vender una acción se le tiene que ofrecer a los otros accionistas de manera prioritaria, y eso no se hizo. El procedimiento terminó ¿dónde? En CONACEF. Y por supuesto ocurrió lo mismo con el Banco Vice. Yo te doy el pase para que puedas adquirir la mayoría de acciones del Grupo Bacus, y por el otro lado, tú me tienes que poner el dinero para que la operación de Canal 4 proceda. Es decir, tienes que meter los millones que necesitamos para comprarle a Televisa la creencia que está reclamando, y además el dinero para que ese canal camine, porque si no el canal más importante del país dejaba de funcionar. Y así ocurrió. Esto fue una operación increíble, pero lo más increíble es que tiene, es decir, nombres y apellidos. ¿Quién estaba en Indecopi en el momento que se declara la insolvencia, que además la hacen de una manera grotesca? O sea, el Canal 4 le debía un mundo de plata al Banco Vice y para declarar la insolvencia usan un pagaré falso. Es decir, tenían 80 papeles para pedir la insolvencia y lo hacen tan mal que piden la insolvencia con un pagaré por el que no se debía un sol, es decir, un pagaré falso en términos prácticos, porque no había ninguna deuda que lo respaldara. Pero ¿quién estaba en Indecopi permitiendo esas irregularidades? Un señor que se llamaba o se llama César Almeida, hombre de estrechísima confianza de Alejandro Toledo, y que por Alejandro Toledo terminó en la cárcel. Pero fíjense lo que son los milagros. Cuando se está discutiendo el tema de la cervecería Bacus y del Grupo Santo Domingo, ¿quién está en la CONACEF que debe resolver? ¡Milagro! El señor César Almeida, que pasa de Indecopi cuando termina el primer capítulo y se traslada luego a CONACEF para terminar el segundo. Es conseguir la inyección de dinero para que Canal 4 pueda funcionar. Toda la operación ha sido vergonzosa, toda la operación ha sido brutal, con la idea esa de que yo tengo poder y dinero y hago lo que quiero. Así se ha manejado el asunto. Es decir, se ha manejado con la administración y con la gestión, ¿no?, de una empresa que no era suya y que era en todo caso o de otros o del Estado, pero no de ellos. Era el principal medio de comunicación del país. Ahora, en un momento Alejandro Toledo dice, un momentito, yo soy socio. Si yo he armado esta operación, yo tengo derecho a estar ahí. ¿Sabes cuál fue la respuesta? ¿Han visto ustedes la campaña contra Chávarri y el Grupo del Comercio? A Alejandro Toledo le hicieron una campaña igualita. Todos los días, primeras planas del diario El Comercio. ¿Por qué? Porque Alejandro Toledo había falsificado firmas. La inscripción de su partido era trucha. Él mismo había falsificado. Alejandro Toledo era un delincuente. Llevaron el tema al borde de la vacancia presidencial hasta que lo rindieron, hasta que lo arrodillaron, hasta que Alejandro Toledo dijo, no más, ya no quiero nada. Hasta el domingo anterior, en los titulares, Toledo era un delincuente. El lunes no volvieron a hablar de él, no volvieron a hablar de él nunca más. Nunca más volvieron a hablar de la firma falsificada, cuando era el tema de todos los días durante meses. O sea, lo que ha ocurrido es simplemente increíble, y el comportamiento del sistema de justicia, porque los procuradores y la fiscalía reclaman en un momento que las empresas se hagan terceras civilmente responsables, y a la hora que sentencian a los Crucillat, resulta que Canal 4 no es tercero civilmente responsable, es decir, son ellos los que tienen que pagar la deuda, y el canal no tiene nada que ver. Es como que digamos que Barata tiene que pagar la reparación civil y Odebrecht no tiene nada que ver. Pero hicieron cosas peores en el Poder Judicial, porque cuando se produce la transferencia de acciones de los padres a los hijos en Canal 4 y en Panamericana Televisión, la misma sala de la Corte Suprema resuelve que en el caso de Canal 4 no vale y en el caso de Canal 5 sí vale. O sea, ha pasado simplemente cualquier cosa en estos años en relación a la transferencia de la titularidad de Canal 4, y ese es un tema que se ha puesto ahora nuevamente en debate, porque resulta que entre las barbaridades que hicieron se olvidaron que hay una empresa que se llama Peruvisión, que es la titular de las acciones de la compañía peruana de radiodifusión y que no fue incluida en el proceso, que ni siquiera fue notificada. Y eso supone que no solamente podrían perder Canal 4 los señores Miro Quesada y el señor Mome, que entraron a ese canal por la ventana, sino que van a tener que responder a la justicia por un montón de delitos que han cometido en el camino.
Este asunto es un tema del que nadie quiere hablar porque todo el mundo tiene miedo, pues. Porque en el Perú, no solo Odebrecht, el Grupo del Comercio pone y saca presidente, pone y saca fiscales de la nación. Porque el señor José Graña, que es el accionista mayoritario, es el Odebrecht peruano, pues. Es el equivalente, es el Marcelo Odebrecht de Perú, ese señor se llama José Graña. Probablemente uno de los hombres más poderosos del país. Pero ocurre un pequeño detalle. Habemos algunos que no les tenemos miedo. Y vamos a hablar del tema. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa. Y esto es historia del Perú, ¿ah? Eso es historia del Perú. Si algo de lo que he dicho es mentira, que me demanden por difamación. Y vamos a los tribunales y vamos a ver qué pasa. Si una palabra de la que he dicho esta mañana es mentira, demándenme.